Hola chicos, mi nombre es Alejandra y el teórico que vamos a ver hoy se titula Lípidos. A continuación vamos a ver los diferentes temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del teórico. Que vamos a ir desarrollando eh, durante el teórico. Los temas son, vamos a ver, cómo se clasifican y qué funciones cumplen los lípidos, cuáles son los lípidos de interés nutricional, cómo es su digestión, su absorción y su metabolismo, tanto en rumiantes como en monogástrico, qué ocurre cuando incorporamos grasas en las dietas eh, y superamos los niveles de inclusión, ya vamos a ver cuáles son, y vamos a ver la utilización de las grasas en alimentación animal, como son las grasas bypass. Bien, entonces vamos a empezar por definir qué son los lípidos. Los lípidos son compuestos orgánicos insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos, que son los comúnmente llamados grasas, fosfolípidos y esteroles. Hay diferentes clasificaciones de los lípidos. Los podemos clasificar por su longitud de cadena y también los podemos clasificar de acuerdo a su grado de hidrogenación, que pueden ser saturados, mono o poliinsaturados. Esa insaturación se refiere al doble enlace que presenta entre los carbonos. A su vez, estos dobles enlaces pueden tener o presentar una configuración cis o trans. En el caso de los lípidos vegetales, el isómero óptico prevalente es el cis. En el caso de los alimentos comunes, como en el caso de los forrajes y de los granos, el porcentaje de lípidos no es tan importante o de ácidos grasos, mientras que en las semillas oleaginosas es muy importante. Bien, a nosotros nos interesa clasificarlos de acuerdo a la importancia nutricional. De acuerdo al punto de vista nutricional, estos se clasifican en simples, que son ésteres de ácidos grasos con alcoholes. Dentro de los ácidos grasos simples tenemos las grasas, los aceites, ceras, esteroles y triglicéridos. Los más importantes desde el punto de vista nutricional son los triglicéridos, 3 ácidos grasos y un glicero. Las grasas generalmente se encuentran constituyendo la fracción lipídica de los alimentos concentrados, abundantes en semillas como en el caso de la soja, el girasol. Las ceras no son importantes desde el punto de vista nutricional, ya que carecen valor nutritivo porque forman parte de las cubiertas protectoras de los tejidos animales y vegetales. Bien, además de la clasificación simple, los ácidos grasos se clasifican en compuestos. Son ácidos grasos y alcoholes y contienen otro grupo químico, por eso se denominan compuestos. Por ejemplo, los fosfolípidos son grasas con fósforo, nitrógeno, y los glucolípidos son grasas con hidrato de carbono y nitrógeno. Generalmente, los fosfolípidos se encuentran formando parte de las membranas celulares, mientras que los glucolípidos se encuentran principalmente en los forrajes, gramíneas y leguminosas. Estos glucolípidos tienen una estructura semejante o parecida a los triglicéridos. Bueno, a partir de estos compuestos que nombramos recién, obtenemos sustancias o derivados como son los esteroles o los terpenos, en los cuales no producen o no proporcionan energía a los animales. Y dentro de los ácidos grasos compuestos tenemos los ácidos grasos esenciales. Estos son importantes porque el animal o el organismo no lo puede sintetizar o su síntesis es nula o insuficiente. Y tiene funciones específicas, por supuesto, por eso son esenciales: linoleico, linolénico y araquidónico. Es importante destacar que hay ácidos grasos que son tóxicos para los rumiantes, sobre todo los ácidos grasos insaturados no esterificados son los ácidos grasos más tóxicos para los rumiantes. Bueno, ¿cuáles son las funciones que presentan estos ácidos grasos?
Dentro de las funciones principales es como fuente de energía. Durante muchos años no se le prestó atención al uso de estos lípidos en los rumiantes, debido a que afectaban a la actividad de los microorganismos en el rumen, sobre todo a las bacterias celulolíticas y metanogénicas, en donde disminuía la digestibilidad de la fibra. Bien, entonces principalmente la función, digamos, es como aporte energético. Ese aporte energético va a depender de la digestibilidad, en la cual presenta una digestibilidad del 80% y aporta 2,25 veces más energía que los hidratos de carbono y las proteínas. Otra de las funciones es como fuentes de ácidos grasos esenciales, forman parte de las estructuras lipoproteicas de las membranas celulares, síntesis de prostaglandina y de hormonas esteroides. Una deficiencia de estos ácidos grasos esenciales provoca piel escamosa, necrosis de cola, detección en el crecimiento, baja fertilidad, edema, hemorragias y emplume. Además, otra de las funciones es colaborar con la absorción de las vitaminas liposolubles como es A, D, E y K. Muy bien, ¿cómo evaluamos o cómo sabemos la cantidad de lípidos que tienen nuestros alimentos? Lo podemos evaluar a través de el sistema proximal de Wendy, que esto ya lo han visto en el teórico que les mandó Valeria, en el cual consiste en un extractor y solventes orgánicos, como el éter, por eso se denomina extracto etéreo. El inconveniente o la limitante que tiene este análisis proximal es que no solamente determinamos las grasas de interés como los triglicéridos, sino que extrae aceites y ceras que tienen poco aporte energético. Otro sistema es el detergente de Van Soest, me determina los lípidos del contenido celular. Y otro método para evaluar es la cromatografía, pero la cromatografía es mucho más específica, ya que me determina específicamente el tipo de lípido que está presente. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo se distribuyen los lípidos en los diferentes alimentos. Por ejemplo, en los forrajes, como son las gramíneas y las leguminosas, son muy pobres en energía porque tienen pobre concentración de lípidos, un 1 a un 4% de lípidos. ¿Cuáles son los lípidos predominantes en los forrajes? Principalmente los lípidos celulares, como fosfolípidos y galactolípidos, y lípidos superficiales, como son las ceras y las cutinas. Pero sí, los forrajes son ricos en ácidos grasos esenciales, entre un 8 y un 10%. A diferencia, en los granos de oleaginosas son ricos en lípidos, presentan un 20 o un 40%, principalmente en triglicéridos y principalmente en ácidos grasos insaturados. Y también es importante porque presentan ácidos grasos esenciales como el linoleico araquidónico. Bien, por lo tanto, los granos de oleaginosas son ricos en energía y son importantes ya que aportan ácidos grasos esenciales. Muy bien, en esta tabla les muestro la concentración de grasas o de extracto etéreo, que es la forma de determinar los lípidos en los alimentos, en los diferentes alimentos que se utilizan en la producción animal. Por ejemplo, en los forrajes verdes y tiernos, lo que más predominan son los fosfolípidos y en una concentración de un 8 a un 10%, mientras que en el grano de las oleaginosas, como es en el caso de la soja, lo que predominan son los triglicéridos y en una concentración de un 20 a un 40%. Fíjense, en cuanto a los senos y en los forrajes maduros, el porcentaje de grasas es muchísimo menor, entre un 0,5 y un 1%, en los granos de cereales de un 2 a un 7%, burlanda de maíz 10 a 15%, expeller de soja de un 6 a un 14% y la harina de soja de un 1 a un 5%. Bien, ¿qué sucede con los lípidos a nivel ruminal? Los lípidos son ampliamente modificados por la fermentación producida por los microorganismos de los lípidos, microorganismos que se encuentran en el rumen, perdón. Por lo tanto, el lípido que se absorbe es muy diferente al lípido que es consumido. Eso se debe a 4 procesos que ocurren a nivel del rumen, como es la lipólisis o hidrólisis, la biohidrogenación o hidrogenación,
la síntesis y la saponificación. ¿Qué pasa? Los lípidos tienen un efecto negativo sobre el rumen cuando nos excedemos de cierta concentración. Por ejemplo, una alta inclusión en la dieta, más de un 5% de extracto etéreo, produce efectos negativos. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a las bacterias celulolíticas y metanogénicas, lo cual afecta la digestión de la fibra. ¿Y eso es por qué? Porque los lípidos van a ser tóxicos para los microorganismos, afectando a la membrana celular del propio microorganismo. Por lo tanto, las bacterias no van a poder ejercer su función. Además, las grasas van a recubrir a la superficie del alimento y de esa forma va a evitar que los microorganismos puedan adherirse y digerirlo. Y además cubren la superficie bacteriana e inhiben su actividad. Por eso es tan importante tener en cuenta los niveles de inclusión y no excedernos de los mismos. Bien, ahora vamos a ver el primer proceso metabólico que ocurre a nivel ruminal, que se denomina lipólisis o hidrólisis. Bien, antes de explicarles lo que sucede en cuanto a la lipólisis o hidrólisis a nivel del rumen, es importante que sepan que los ácidos grasos, hay ácidos grasos que son tóxicos para los rumiantes, y esos son los ácidos grasos insaturados no esterificados. Son muy tóxicos. Bien, entonces, ¿qué ocurre en el rumen? En el rumen los microorganismos modifican rápidamente a los lípidos de las dietas, lo cual en condiciones normales muy pocos lípidos escapan sin ser alterados en el rumen. En cuanto a la hidrólisis, se produce la hidrólisis de los triglicéridos mediante microorganismos, como son las lipasas, en lo cual hidrolizan y producen glicerol y ácidos grasos. Ese glicerol, por fermentación microbiana, va a dar lugar al ácido propiónico. Y los ácidos grasos a ácidos grasos saturados. Bien, en el rumen la mayoría de los lípidos son hidrolizados. ¿Está bien? Bien. En el caso de los galactolípidos, a través de galactosidasas o galactolipasas, se forman glicerol, ácidos grasos y galactosas. Ese glicerol va a ser fermentado y va a formar propiónico, y esa galactosa va a formar acético y butírico. Bien. En el caso de los fosfolípidos, se originan glicerol, ácidos grasos y alcohol aminado. El glicerol, de nuevo, se fermenta a propiónico, y el alcohol aminado en ácidos grasos volátiles y amoníaco. Bien, todos estos productos de la hidrólisis, el propiónico, el acético, el butírico, van a ser absorbidos por la pared ruminal, y algunos van a ser usados por los microorganismos para construir sus propias membranas celulares mediante los fosfolípidos. Bien, el otro mecanismo de degradación o de metabolismo de los lípidos que ocurre a nivel del rumen es la biohidrogenación o hidrogenación. ¿Qué significa eso? Que los microorganismos o los protozoos van a añadir o agregar hidrógenos en los doble enlaces. Esto ocurre principalmente sobre los ácidos grasos insaturados, ya que los ácidos grasos insaturados no esterificados son tóxicos para los rumiantes. Entonces, este proceso hace que esos ácidos grasos insaturados pasen a ser saturados y esenciales, los cuales se van a absorber en el intestino. Por ejemplo, se obtiene el estiárico, el linolénico y el palmítico. ¿Qué factores pueden influir esa biohidrogenación? Cuando hay una alta concentración de ácidos grasos inorgánicos, la biohidrogenación o hidrogenación es menor. Mientras más ácido o más bajo sea el pH del rumen, hay mayor inhibición de estas bacterias encargadas de la biohidrogenación. Muy bien. Posteriormente, el otro proceso que ocurre es la síntesis de ácidos grasos por parte de los microorganismos. En este caso, los microorganismos ruminales lo que van a hacer es sintetizar lípidos a partir de algunos precursores, como son ácidos grasos de cadena impar, par o de cadenas ramificadas. Y lo que van a hacer es sintetizar
ácidos grasos de cadena impar y ramificada. No solamente sintetizan nuevos ácidos grasos, sino que también transforman. ¿Se acuerdan que yo les dije que los principales ácidos grasos en los vegetales estaban en isomería cis? Entonces, lo que hacen estos lípidos, estos microorganismos, a nivel ruminal, es transformar esa isomería de cis a trans. Es decir, que los microorganismos no solo van a sintetizar lípidos, sino también que los van a transformar su isomería de cis a trans. Y por último, el último mecanismo que ocurre a nivel del rumen es el proceso de saponificación. Este proceso de saponificación, ¿qué significa? Que debido al pH ácido que tiene el rumen, los lípidos van a formar jabones insolubles de calcio y magnesio. Ese es otro de los mecanismos que ocurre a nivel ruminal. Perdón. Por lo tanto, el 70-80% de los ácidos grasos van a salir, digamos, del rumen como ácidos grasos saponificados. Solamente un 10 o un 15% de estos ácidos grasos como fosfolípidos microbianos y un 90% como ácidos grasos saturados, palmíticos y esteáricos. Es decir, todos estos ácidos que salen del rumen posteriormente van a ser digeridos y absorbidos en el intestino. Bien, ¿qué ocurre a nivel intestinal? A nivel intestinal van a llegar los ácidos grasos volátiles, los saturados y los fosfolípidos microbianos. Con lo primero que se van a encontrar van a ser con las sales biliares y con las enzimas producidas por el páncreas, como son las fosfolipasas. Tanto la bilis como las enzimas se van a mezclar en el contenido del intestino, formando partículas mezcladas con agua que se denominan micela. De esa manera, esa micela puede entrar en la célula intestinal. Cuando esa micela entra en la célula intestinal, esa micela, cuando llega a la célula intestinal, se liga o se une al glicerol, que proviene de la glucosa de la sangre, para formar triglicéridos. Esos triglicéridos se van a recubrir con proteínas para formar lipoproteínas ricas en triglicéridos, que se denominan lipoproteínas de baja densidad o kilomicrones. Esas lipoproteínas ricas en triglicéridos entran a los vasos linfáticos y de allí pasan al canal torácico, donde el sistema linfático se conecta con la sangre. Y así van a llegar a la sangre. Y de la sangre, ¿no es cierto?, van a ir hacia todos los tejidos del cuerpo y hacia el hígado. ¿Qué ocurre en el caso de los ácidos grasos menores a 14 carbonos? Entran directamente al sistema portal y son transportados al hígado. Mientras que los ácidos grasos mayores a 14 carbonos se esterifican dentro del enterocito de la célula, o sea, de la célula del enterocito, y entran posteriormente a la circulación sanguínea o a la circulación a vía linfática, ¿no? A la sangre vía linfática. Bien, ¿qué pasa con estos lípidos una vez que, fueron incorporados a la linfa? De allí son distribuidos a los diferentes tejidos y pueden tener diferentes destinos o usos metabólicos. Una función principalmente estructural, como fosfolípidos de membrana, o formar parte de un sistema de segundos mensajeros, como es el caso del fosfatidilinositol, o usado en la síntesis de prostaglandinas. Sin embargo, el metabolismo lipídico se asocia principalmente al metabolismo energético del animal, debido a que aporta mucha más energía que los hidratos de carbono y de las proteínas. Por lo tanto, se produce lo que es la lipogénesis o la síntesis y el depósito de los ácidos grasos, o la lipólisis, que es la degradación de los ácidos grasos, dependiendo del balance energético del animal, ya sea positivo o negativo. De acuerdo a ese balance energético se va a producir la lipogénesis, la síntesis o el depósito, o la lipólisis, la degradación. ¿Qué ocurre? La lipogénesis generalmente ocurre cuando hay un balance energético positivo. Es decir, se van a sintetizar esos ácidos grasos y se van a almacenar.
En el caso de los rumiantes, principalmente ese almacenamiento es en tejidos extrahepáticos, como es el tejido adiposo y la glándula mamaria, mientras que en los rumiantes se van a almacenar principalmente en el hígado. Bien, en esta diapositiva lo que les muestro es cómo influyen las hormonas en el depósito, en la lipogénesis de los ácidos grasos. Por ejemplo, la insulina, altos niveles de insulina producen un engrasamiento. Cuando tenemos altos niveles de insulina significa que tenemos dietas ricas en almidón. Entonces, al aumentar la insulina, a su vez, aumenta la captación de glucosa y la lipogénesis en el tejido adiposo, mientras disminuye la lipólisis. En el caso del músculo, aumenta la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno y proteína. En el caso del hígado, aumenta la síntesis de glucógeno y la lipogénesis. Bien, esto es la regulación hormonal cuando tenemos dietas ricas en almidón, por ejemplo. Bueno, entonces, la lipólisis o la degradación va a ocurrir cuando haya un balance energético negativo o en situaciones de estrés. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esos ácidos grasos o triglicéridos almacenados en los tejidos adiposos y en el músculo se oxiden o se degraden mediante lipasas específicas y originen ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol va a ser liberado a la circulación y utilizado por el hígado como sustrato para la gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos se van a unir a la albúmina. Así unidos a la albúmina van a ir al hígado y tienen dos destinos. En el hígado van a hacer la resíntesis de triacilglicéridos o fosfolípidos o recircular como lipoproteínas. Y producirse además la oxidación o la formación de los cuerpos cetónicos para la producción de energía. Esa oxidación ocurre es una beta oxidación, ocurre en las mitocondrias de las células hepáticas, en donde produce cuerpos cetónicos que son los productos o son los que van a producir la energía, ¿no es cierto?, en el animal. En esta diapositiva les muestro así lo que estuvimos hablando recién sobre lipogénesis, es un resumen de lo que es la lipogénesis y la lipólisis y las hormonas que regulan el depósito, la síntesis y el depósito de los ácidos grasos o la oxidación de los mismos. Por ejemplo, fíjense que en cuanto a la oxidación o a la lipólisis, la adrenalina y el glucagón estimulan a las lipasas para producir la beta-oxidación y la producción de cuerpos cetónicos y la producción de energía, mientras que la insulina inhibe la oxidación de los ácidos grasos, pero va a activar la insulina, el depósito, la síntesis y el depósito en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Bien, esto es a modo de síntesis de todo lo que estuvimos hablando. Perfecto. Existen enfermedades metabólicas relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Una de ellas es la cetosis. La cetosis bovina es una enfermedad que se caracteriza por la alteración del metabolismo de los ácidos grasos dependiendo de los hidratos de carbono. Generalmente esto ocurre en las vacas lecheras de mediana o alta producción, al principio de la lactancia, donde hay altos requerimientos energéticos y hay un balance energético negativo. ¿Cuándo ocurre? Le acabo de decir, cuando hay una alta demanda energética y baja disponibilidad de precursores de glucosa, es decir que la cetosis bovina se caracteriza por una alteración en el metabolismo de carbohidratos que produce una oxidación incompleta de los ácidos grasos y por lo tanto incrementa la producción de cuerpos cetónicos. ¿Por qué se produce generalmente? Cuando hay una deficiente alimentación en hidratos de carbono solubles como en el almidón, o hay una dieta en altas concentraciones de proteína, o hay una excesiva ingesta de ensilajes. Bien.
Nosotros estuvimos hablando que una de las funciones principales de los lípidos era como aporte energético. Entonces, se usan los lípidos en la alimentación ruminal para aumentar la concentración de energía, sobre todo en aquellos animales de alta producción, ya sean lecheros o de engorde. Es importante que estos animales estén consumiendo los niveles máximos posibles de hidratos de carbono solubles. ¿Mm? Existen dos límites en cuanto a la utilización de estos lípidos en rumiantes. Uno de los límites depende del rumen y otro de la capacidad del animal. Cuando hablamos del rumen, hablamos de lo que estuvimos hablando en una de las diapositivas, que no podíamos excedernos de un 5% de extracto etéreo o de lípidos totales. Si colocamos 5 hasta 5% no hay problema. ¿Y por qué? Porque eso afectaba a la digestibilidad de la fibra. Y otro de los límites es la capacidad del animal, es decir, la capacidad que tenga el animal para digerirlo, absorberlo y utilizar esos lípidos. Está bien, nosotros podemos incorporar mayor concentración de ese 5% de lípidos de alguna otra manera para que no produzca efectos tóxicos en el animal o afecte a la degradación de la fibra. Esos límites nosotros los solucionamos agregando grasas protegidas o grasas bypass. ¿Qué significa bypass? Que pasan el rumen y el retículo sin ser hidrolizados o modificados. La utilización de estas grasas bypass son caras, por eso es que tenemos que evaluar el costo. Es decir, que si el aporte o la ganancia económica que nosotros tenemos al aplicar las grasas bypass me cubren el gasto de incorporarlas. Eso justificaría su utilización. Entonces, cuando hablamos de las grasas protegidas o bypass, ¿qué son? Son ácidos grasos saponificados. ¿Se acuerdan que en algún momento del metabolismo de los lípidos en el rumen ocurría la saponificación de los ácidos grasos que formaban jabones? Bueno, estas son las grasas bypass. Son ácidos grasos saponificados con sales de calcio, que esas sales lo que hacen es protegerlo y hacerlos inertes al rumen. Es decir, que pasan por el rumen sin interferir con la fermentación de la fibra y tampoco sin ser hidrolizados o oxidados ellos. Y van a quedar libres en el abomazo debido al pH, ya lo vamos a explicar más adelante, para después ser absorbidos en el intestino. Hay dos tipos de grasas protegidas o bypass, que son las sales cálcicas de ácidos grasos o jabones cálcicos o las grasas hidrogenadas. Bien, es lo que les decía recién. Fíjense, esta es una grasa protegida o bypass formada por ácido graso, calcio y el forraje o la fibra. A nivel de retículo rumen, esa grasa protegida no se modifica, en el omaso tampoco, porque no son sensibles o no tienen solubilidad a ese pH. Cuando llegan al abomazo, que el pH es mucho más ácido, allí se solubilizan y se rompen. Entonces, de esa manera queda expuesta la grasa para ser absorbida a nivel del intestino. Y de esa manera incrementamos la densidad energética de la dieta, reduciendo la cantidad de hidratos de carbono solubles, como es en el caso del almidón, lo cual podemos estar evitando, ¿no es cierto?, posibles problemas de acidosis ruminal cuando nos excedemos en la utilización de los hidratos de carbono. Bien, en esta tabla les muestro el valor energético tanto de las sales o de los jabones cálcicos y de los ácidos grasos hidrogenados. Fíjense que en cuanto a la energía bruta, los ácidos grasos hidrogenados tienen mayor porcentaje de energía bruta, mayor kilocalorías por kilogramo, mientras que en la digestibilidad es mucho mayor la de los jabones cálcicos. ¿En qué momento o cuándo es importante utilizar estas grasas bypass? Hay dos momentos claves para su utilización. En la primera etapa de lactancia, es decir, en las vacas frescas, desde el parto hasta los 90 días, o en épocas que existen estrés calórico, como es el caso de la primavera y en el verano. Son momentos en los que tenemos mayor demanda energética. Entonces, en vez de agregar mayores hidratos de carbono
pudiendo llegar a producir una acidosis, utilizamos grasas bypass. Bueno, hasta ahora nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la utilización, de la digestión, del metabolismo de los lípidos en rumiantes. Pero ahora vamos a enfocarnos en el uso y en la metabolización de estos lípidos en los monogástricos. En el caso de los monogástricos, la digestión empieza en el estómago. Ya empieza con una separación mecánica por efecto de los movimientos peristálticos. Esa separación mecánica continúa en el duodeno con los movimientos peristálticos, pero a su vez en el duodeno están sometidos a la acción de la bilis, de las sales y los aceites biliares y de las enzimas. Primero en principal actúan las sales biliares y los ácidos biliares, actuando como emulsionantes, formando micelas para dejar los ácidos grasos más expuestos a que las enzimas puedan actuar. Las enzimas que se encuentran en el duodeno son lipasa pancreática, que actúa sobre lípidos complejos, fosfolipasas sobre los fosfolípidos y la colesterol-esterasa sobre los ésteres de colesterol. Entonces, de esta manera, los lípidos posteriormente se van a absorber a nivel de yeyuno e ilio. Fíjense, esto es lo que yo les decía, es decir, los ácidos grasos presentes en el intestino van a ser metabolizados por las enzimas y por las sales biliares y van a formar una micela. Esa micela va a entrar a la célula intestinal, en la cual la rompe a la micela y quedan expuestos los triglicéridos. Esos triglicéridos van a ser recubiertos por proteínas y van a formar kilomicrones o lipoproteínas de bajo peso molecular, que posteriormente van a circular a la linfa y de la linfa van a circular al hígado. También puede ocurrir que dentro de la linfa esos kilomicrones puedan ser hidrolizados por lipoproteínas presentes en el endotelio vascular y los kilomicrones van a ser reducidos en su tamaño. Generalmente eso se denominan como remanente de kilomicrón y que van a ser llevados al hígado de igual manera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué fuentes de lípidos podemos estar aportando en el caso de los monogástricos? En la alimentación de los monogástricos, los lípidos pueden provenir de fuentes de origen vegetal, como es el caso de la soja, que de hecho el poroto de soja es el más utilizado, como así también de origen animal, aceites o grasas. Bien, el que más se utiliza es el poroto de soja, que se lo considera como un suplemento tanto proteico como energético. El poroto de soja tiene un porcentaje de extracto etéreo de 18%. Siempre que hablemos de extracto etéreo estamos hablando de los lípidos o de las grasas que forman parte del ingrediente o del alimento terminado. Y 38% de proteína. El inconveniente que tiene, o la desventaja que tiene el poroto de soja, es que contiene ácidos grasos insaturados. Esos ácidos grasos insaturados van a hacer que los subproductos obtenidos de la carne del cerdo, como es en el caso del salamín, se produzcan grasas blandas. Bien, y otro de los factores o inconvenientes o desventajas que presenta el poroto de soja son los factores antinutricionales. Es por eso que se recomienda como límite máximo un 10% en las formulaciones en cerdos en crecimiento. ¿Qué son los factores nutricionales? Se denominan así factores antinutricionales, se denominan así factores antinutricionales porque afectan el desarrollo de los animales. Generalmente estas sustancias antinutricionales la planta la produce para protegerse de los insectos. Y son antinutricionales porque afectan al organismo, afectando la digestión, causan inflamación, pérdida de nutrientes y pueden llegar a comprometer también la vida. El factor antinutricional más importante es el inhibidor de tripsina. Es el más importante porque es el más peligroso, ya que está afectando la digestibilidad de la fracción proteica de la soja.
y de la fracción de la grasa. La lipasa necesita de la tripsina para poder activarse. Y además produce un aumento importante del páncreas en el caso de los pollos y diarreas o tránsito rápido. Estos factores antinutricionales son inactivados y son inactivados por calor. Hay otros factores de menor importancia como son las lectinas, las saponinas, los oligosacáridos. Estos factores, los últimos que mencioné, no se inactivan por calor, sino que necesitan otro método para ser desactivados, como es la fermentación, la extracción en alcohol o enzimas, para poder reducir su efecto. Bien, ¿cómo sabemos nosotros si un poroto de soja está correctamente desactivado para poder utilizarlo? La ureasa es un buen marcador de la presencia de estos factores nutricionales para evaluar, lo que les dije, si el tratamiento térmico fue efectivo. Bueno, así damos por terminado el teórico de lípidos, espero haber sido clara. A continuación les dejo un par de preguntas para que ustedes puedan contestar e investigar y estudiar un poco más sobre el tema de lípidos. Por ejemplo, una de las primeras preguntas, nombrar los lípidos de importancia nutricional, qué alimento presenta mayores concentraciones de ácidos grasos, me refiero a si los forrajes, las gramíneas, leguminosas. Nombrar y explicar brevemente los procesos que sufren los lípidos en el rumen, cuáles son los ácidos grasos tóxicos para los rumiantes, cuál es el nivel de inclusión máximo recomendado en rumiantes de ácidos grasos y por qué es lo que pasa si nos excedemos, qué alternativa podemos usar para aumentar los niveles de inclusión de ácidos grasos, para aumentar los niveles de energía, ¿no es cierto?, en rumiantes. En el caso de los monogástricos, cuál es el nivel de inclusión de ácidos grasos, qué pasa si yo lo supero y cuáles son las limitantes del uso del poroto de soja. Bueno, cualquier duda estoy a su disposición. Nos vemos, chicos. Chao.